Bien, buenos días. Vamos entonces a empezar. Voy a presentarme. Mi nombre es Elizabeth Salazar. Voy a ser su docente en la asignatura Aplicaciones de las TICs. Les pido de favor activen su cámara para poderles conocer mientras vamos avanzando con la clase. Nos faltan dos compañeros. A ver si el señor Bravo Joshua me ayuda con la cámara y también Yahuachi Lisbeth. Perfecto, gracias. Nos falta únicamente la señorita Yahuachi Lisbeth. Bien, mientras se anima a conectar la cámara, vamos a conversar un ratito. La idea es que ustedes puedan activar su cámara, pues la clase, como ustedes ven, está siendo grabada. Esta clase va a ser evaluada por los coordinadores de área y lo que se va a hacer es verificar que efectivamente ustedes están conectados y están asistiendo a clase. El inconveniente que había con la plataforma que se manejaba anteriormente, el Big Book Bluetooth, era que ustedes podían estar conectados, dejaban la clase, se iban y no asistían a toda la clase. Por lo tanto, cuando uno se les preguntaba, no respondían porque lógicamente no estaban presentes. Sin embargo, con esta herramienta Zoom, que es la nueva plataforma que se va a manejar en este año lectivo, lo que se va a hacer es, al momento de grabar la clase, verificar efectivamente que ustedes estén participando de la misma. La materia que yo voy a darles, con la cual les vamos a trabajar este semestre, es la asignatura Aplicaciones de las TICs. Vamos a ir viendo ya, voy a ir haciendo uso de la herramienta Zoom y vamos a ir conversando con la finalidad de que ustedes también se familiaricen con el manejo de la misma. Hay unas opciones, como ustedes pueden ver en esta herramienta, en donde ustedes pueden pedir la mano en caso que quieran hablar. Pueden activar el micrófono que tienen en la partecita inferior izquierda, en donde ustedes pueden activar el micrófono y hacer cualquier pregunta en el momento que algo no esté completamente claro. De igual manera, hay una opción para trabajar con una simulación de pizarra, es decir, cuando algo no esté claro, podemos utilizar esa pantalla y en esa pantalla lo que haremos es realizar algún ejercicio, hacer alguna aclaración. De igual manera, conforme se va avanzando la clase, nosotros podemos ir frenando y ustedes pueden ir haciendo preguntas. Voy a compartirles en este momento, antes de empezar ya con la clase, la primera pantallita que tiene que ver netamente con unas directrices generales que deberán ustedes respetarlas durante este año lectivo. Por favor, confírmenme si es que están viendo el contenido que acabo de colocar en la pantalla. ¿Se ve el contenido? Sí, correcto. Bien. Correcto, Lisbeth dice que su cámara no funciona, pero la vamos a arreglar después.
Bien, entonces vamos a empezar. Lo que me interesa es que ustedes vayan viendo el contenido. Si en algún momento dejan de escuchar mi voz, por favor, igual por el micrófono o por el chat, escriben que no se escucha y repetimos nuevamente. Las directrices para este primera clase, la que vamos a ver el día de hoy, son las siguientes. Primero, vamos a analizar acerca del funcionamiento de la herramienta Zoom. No sé si ustedes tienen algún inconveniente con el manejo de esta herramienta. Me imagino les compartieron algún manual de usuario, algo en donde ustedes puedan saber qué es lo que pueden hacer con esta herramienta, las bondades que tiene la misma. Si ustedes comienzan a indagar, a observar qué nomás tiene, saben perfectamente que deberán conectarse ustedes 5 minutitos antes o por lo general a la hora que empieza la clase. Nosotros vamos a esperarles, si ustedes ven acá abajo, dice un ingreso a la hora de clases máximo de 10 minutos. ¿Qué significa? No significa que ustedes no puedan conectarse después de esa hora, sino que al momento de tomar la asistencia, muchas de las veces hay profesores de que no califican como válida esa asistencia cuando ingresan tarde. Entonces, pedirles nada más puntualidad para que ustedes tengan acceso y derecho a esa asistencia del día que deberá ser contabilizada en la herramienta SIGE. Me imagino que ya están familiarizados ustedes con la herramienta SIGE, saben que todo lo que es ingresos de asistencia se registra por esa plataforma. Si ustedes observan en la clase grabada, voy a compartirles un momento la ventana en donde está la plataforma. Bien, si ustedes observan, yo tengo aquí mi aula virtual llamada aplicación de las TICs. Ustedes pueden observar las pestañas desde la pestaña inicio hasta la pestaña semana 16. En cada una de ellas está colocado material correspondiente a la semana y 1, 2, 3, etcétera. Si ustedes revisaron ya un poquito en la pestaña inicio, lo que hemos puesto es un poco de la biografía del profesor, las horas de tutorías en las cuales ustedes podrían acercarse a la universidad en caso de que ya retomemos las actividades normales, el objetivo de la asignatura. Hay la rúbrica de evaluación que se toma en cuenta cuando yo califico las tareas, la letra, la presentación, que todo esté de forma correcta, el escaneado que sea claro y que se entreguen las tareas en las fechas correspondientes. Así también ustedes tienen un sílabo de la asignatura, que significa que ustedes pueden ir de forma conjunta conmigo verificando que cada uno de los temas que se les vaya dando estén acorde al contenido de dicho sílabo. Tienen entonces aquí una sección novedades, sala de chat, foro cafetería, en caso que alguno de ustedes quisieran escribir algún comentario, dar alguna sugerencia. Bien, en la semana 1, que es la semana que a nosotros nos corresponde, si ustedes observan, tenemos el tema, los contenidos, el objetivo de la asignatura y en la parte de enlaces y documentos siempre van a encontrar ustedes links a los videos correspondientes a lo que vamos a ver en la clase número 1, la de hoy, algunos otros enlaces a documentos importantes relacionados con el tema que veamos. Tienen también las directrices generales, lo que vamos a ver ahorita, ustedes lo tienen ya colgado en la primera semana. Y clase magistral semana 1. ¿Qué significa? Que todo el contenido que yo les dé a ustedes en las diapositivas que voy a presentar más adelante, también lo pueden verificar, descargarse para que después puedan estudiar desde este enlace clase magistral, semana 1, semana 2, etcétera, ¿no? Siempre voy a ir colgando el contenido de la clase en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y trabajar, de pronto imprimir antes de la clase como para que ya puedan tener una referencia de lo que veremos e ir interactuando de forma más directa. Si observan ustedes en la parte de actividades interactivas, siempre va a aparecer el enlace Zoom, es decir, la clase virtual. Esa clase siempre es preparada con anterioridad para que no haya la dificultad de crearla justo en el momento en que vamos a empezar.
Ustedes dan clic y ya tendremos acceso a la clase que corresponda. Y si observan dentro de actividades interactivas, también está una clase que fue ya grabada previamente. Si ustedes revisan el contenido de esta clase, van a ver que es precisamente lo que veremos el día de hoy. ¿Con qué objetivo fue grabado esta clase? La finalidad fue que como no vamos a tener una clase presencial, ustedes puedan verificar el contenido, abrir YouTube, ver el video y de alguna manera adelantarse ya a lo que vamos a ver en clase. Ustedes saben que muchas veces trabajar a distancia es un poquito más complicado. La materia aplicaciones TIC, las 4 primeras semanas, llamémoslo así, es netamente teórico, es solamente hacerles un recuento de lo que ustedes deben haber visto ya en el colegio acerca de qué son las TICs, el uso de las TICs, luego veremos qué es el software, qué es el hardware, partes de la computadora, las ventajas que tiene trabajar con software libre y software propietario y cosas así. Que como ustedes ven es netamente una parte teórica la que vamos a ver. Sin embargo, a partir de la semana 5, ustedes van a tener ya que trabajar utilizando la herramienta Excel. ¿Qué significa? Que tendremos que hacer netamente el trabajo 100% práctico. Es decir, las clases, esperemos hasta eso, la semana 5 nos coincidiría en la semana que ya regresemos a la universidad, en donde lo haremos en el laboratorio y utilizando Excel. Adicional a eso, ustedes deberán inscribirse en un curso o una certificación IBEC, que ya les voy a explicar un poquito más adelante en qué consiste. Y todo lo que haremos será reflejado en esa plataforma, en esa aplicación o en esa certificación IBEC. Sí, entonces todo lo que sea conexiones en Zoom y videos, yo los voy a colocar en la pestaña Actividades Interactivas. El primer video que van a encontrar siempre va a ser el video grabado de la clase y adicional he colocado videos en donde ustedes pueden, son videos chiquitos de 4 o 5 minutos máximo, en donde hace una explicación breve de lo que veamos en clase. Entonces la sugerencia es que acostumbren también a revisarlos en caso de que ustedes vean que están colocados videos en esa sección, ¿sí? En actividades que debe realizar, usted siempre va a encontrar su tarea, la tarea de la semana 1, 2, 3, etcétera. Y dentro de este enlace también van a encontrar las especificaciones de qué es la tarea que deben realizar cada una de las semanas, así como también la fecha máxima de entrega de la misma. Estas fechas van a ir siendo en algunos casos reajustadas porque se los consideró con 8 días de anticipación. Sin embargo, ahorita ya está puesto que su tarea empieza desde el día de hoy hasta el día domingo, 11:55 de la noche. Adicional a esta fecha, ustedes van a ver que también les permite subir su tarea 8 días después. ¿Sí? Entonces, hay un margen de entrega de tareas de 15 días. Sin embargo, ustedes deberán considerarlos como 8 primeros días válidos para su entrega y los 8 posteriores también les voy a aceptar la tarea, pero lógicamente habrá un porcentaje de descuento en su nota. ¿Cuál es la sugerencia? Que procuren hacer en esta semana la entrega de sus tareas. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud sobre lo que vamos viendo. ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? ¿Del curso de IBEC? Perfecto, vamos a ver entonces de qué se trata. Bien, entonces, les he explicado el por qué están grabadas las clases con anterioridad. También fue una medida para que ustedes tengan, de cierta manera, mientras se regulariza esto de las clases en línea, ustedes tengan ya una guía en donde apoyarse y lógicamente voy a tratar de tener la costumbre de una vez que regresemos a clases normales,
dejar grabada también la clase con anterioridad para que ustedes puedan aclarar cualquier duda que pudiera existir durante la clase presencial. Les había dicho ya que el ingreso a la hora máximo será de 10 minutos de retraso para que sea válida la justificación, ¿no? La asistencia. Sin embargo, como les decía, ustedes pueden asistir a la hora que deseen, pero se considerará para su asistencia las personas que ingresen hasta 10 minutos después de haber iniciado la clase. Ahora, los horarios de tutorías están disponibles en la página. Me parece que para ustedes estaba puesto desde las 9 hasta las 10 de la mañana, considerando de que ustedes tienen clases de 7 a 9 conmigo. En caso de que no pudieran asistir a esa tutoría, también se podría solicitar, por decirles, ustedes me dicen, podemos el día lunes a partir de bueno, en la tarde es un poco complicado para mí porque yo tengo clases de 6 de la tarde a 10 de la noche en distancia. Entonces, todos los días tengo ese horario. Pero en la mañana tengo disponible desde las 9 hasta las 11 de la mañana. Sí, podríamos coordinar, si no es el lunes, otro día en la mañanita, como para poder organizar y tener una clase presencial de ser necesario, ¿no? Entonces, en eso no hay mucho problema. Los cursos IBEC que ustedes van a empezar a ver desde la semana 5 es una certificación en hojas de cálculo. ¿Qué significa? Es una certificación en el manejo de Excel. A partir de la semana 5, ustedes van a ver que ya el contenido mismo de esta asignatura, aplicaciones TICS, está estrechamente relacionada con esta materia. Por lo tanto, nos han informado que ustedes como alumnos deberán cancelar el valor de $40 para que puedan tomar esta certificación. ¿Qué les garantiza esos $40? El acceso a la plataforma. Esta no es una plataforma propia de la universidad, es una empresa que certifica, es una certificación internacional y a ustedes les va a beneficiar también que con el pago que realicen van a tener un certificado adicional de un curso o una certificación en hojas de cálculo. Y además, todo ese contenido lo vamos a ir analizando en las semanas de clases. ¿Qué significa? Que vamos a ir haciendo a la par, no tienen ustedes que resolverlo solo. Vamos a ir haciendo cada una de las semanas el contenido que corresponda hasta cuando ustedes tengan que al final dar un examen y puedan certificarse en este curso IBEC, ¿sí? Les invito a que vayan, una vez que terminemos la clase, vayan viendo el contenido que tienen ya colocado en cada una de las semanas y de forma específica aquel que está desde la semana 5, en donde ya verán más o menos los temas que iremos viendo en cuanto a la certificación IBEC, que también es parte del contenido de esta asignatura. Van a darse cuenta una vez que ya puedan ingresar a esta plataforma IBEC, que ustedes deberán ir llenando actividades, mandaré talleres en clase, haremos juntos esos talleres. La tarea para la semana será exactamente parecido a lo que veamos en clase y adicional ustedes deben ir dando una pruebita cada uno de las lecciones. Me parece que esta certificación de hojas de cálculo tiene 18 lecciones. Por lo tanto, ustedes deberán ir dando de forma semanal lecciones correspondientes a lo que vayamos viendo en clase para que puedan acceder al contenido de esa certificación. Ya, eso del curso yo les voy a comentar en la siguiente clase. Todavía no nos han dicho si deben acercarse a pagar en la universidad. Me imagino que por esto de la situación que estamos pasando, les van a habilitar un número de cuenta. Voy a averiguar todo eso de ahí y yo les comentaría en la siguiente clase para que ustedes ya sepan cómo tienen que hacer el pago y en qué cuenta o a qué persona se debe enviar el comprobante para que ya les habiliten. No, todavía tenemos, si ustedes vieron, es para la semana número 5 de clases. Sin embargo, son las disposiciones que ya se nos ha indicado. ¿Sí? Ahora, en la pestaña que yo les indiqué, en la plataforma que ustedes tienen, pueden revisar que se ha colocado en la semana 7 y en la semana 16 un tema llamado refuerzo. ¿Sí? En la semana 7 se hará un refuerzo de todo lo que hayamos visto desde la semana 1 hasta la semana 6. ¿Con qué finalidad? En la semana 7 no se dará materia nueva, no habrá un contenido nuevo y lo único que haremos es un taller en clases que englobe
preguntas similares a las que vendrán en el examen. ¿Con qué razón? En la semana 8 ustedes saben que se da el examen del primer parcial, ¿verdad? Ahora, en cambio, lo que se ha procurado es que tanto en la semana 7 como en la 16, nosotros les preparemos a ustedes para los exámenes de la semana siguiente, con la finalidad de aclarar cualquier duda que exista y de hacer un taller bastante parecido al contenido de los exámenes. Con eso garantizamos que cualquier duda que pueda haber existido, ustedes la aclaren y no tengan problemas al momento de dar el examen. Además, recuerden que ustedes se ganan ya el 60% de la nota que necesitan para poder aprobar siempre que envíen las tareas a tiempo, asistan a clases, hagan talleres, participen en clases. Eso les va a garantizar ya un 60%. Y el 40% restante es el valor del examen. También deben recordar, como ya deben haber visto en los niveles anteriores, que para que ustedes puedan aprobar deben reunir una nota mínimo de 7 puntos. Los 5 primeros puntos, todo va a ser calificado sobre 10, ¿no? Todo, absolutamente todo es calificado sobre 10. Sin embargo, al momento que nosotros pasamos de esa nota sobre 10, el SIGE realiza el cálculo automático sobre 5 puntos, el primer parcial. Y para la semana 17, que será en la semana en que ustedes den el siguiente examen, el parcial 2, ya también se juntará otros 5 puntos. La recomendación es que traten de asegurar los primeros 5 puntos el primer parcial, porque consideren que ahí se puede decir, es la primera parte, es la parte más sencilla de la materia, para evitar que después tengan problemas. Sin embargo, si vamos trabajando de forma conjunta, yo creo que la materia se va a hacer bastante sencilla y llevadera. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta acerca de las actividades de refuerzo de la semana 7 y 16. Si ustedes ya revisan la plataforma, van a darse cuenta que en esas 2 semanas no existe contenido nuevo, ¿no? Eso no hay. ¿Qué significa? Que ahí haremos el taller de refuerzo y se aclarará cualquier duda. ¿Sí? Ahora, también nos dijeron que les informemos que ustedes deben matricularse a través del SIGE, no solamente en el EVA, porque nos dicen que ustedes se matriculan en el EVA, pero se olvidan de matricularse también por el SIGE. ¿Qué les garantiza la matrícula por el SIGE? Que tengan acceso a todos los cursos de las materias que ustedes vayan a coger. Entonces, tengan mucho cuidado, revisen que estén matriculados en el SIGE y si es que existe algún problema, reportar de forma inmediata al coordinador de la carrera para que ellos puedan ayudarles con cualquier inquietud que exista. ¿Sí? El EVA es la plataforma entorno virtual para las clases, ¿no? El EVA es el Zoom, el aula virtual, lo que ustedes ingresaron a la plataforma a distancia o plataforma presencial, ese es el EVA, es el entorno virtual, ¿sí? Sino que no solamente deben inscribirse a través de por ejemplo, ustedes ingresaron ahorita aplicaciones TICS, significa que están matriculados en la plataforma por la herramienta EVA, pero también deben ingresar a través de el SIGE y verificar que estén matriculados en la asignatura que les corresponda. Bien. Ahora, también nos dijeron que ustedes pueden descargar sus horarios de clase entrando en esta dirección de aquí o a través de la herramienta SIGE a la opción horarios. Ahí tienen ustedes ya acceso con su usuario y contraseña a los horarios de clases que los pueden descargar para que ustedes tengan ya como referencia cuando les toque asistir a las diferentes materias y a la hora que les corresponda. ¿Sí? En la primera pantalla que ustedes ingresan, cuando ingresan a la plataforma, van a encontrar un calendario de actividades. En este calendario ustedes van a poder ver de qué fecha serán las clases, si es que tienen de pronto días festivos que no tengamos asistencia, si es que va a ser ya la semana de exámenes, la semana 8, todo está marcado con colores, explicado de forma muy clarita en este calendario de actividades. La sugerencia es que ustedes ingresen a la página inicial y se descarguen el calendario, ¿no? Cuando ustedes entran al aula virtual, a lo que es
Ustedes ponen uisrael.edu.es, en la primera pantallita que se les abre, ahí debe estar colgado ya el calendario de actividades. Por favor, descarguen el calendario para que lo tengan como referencia en sus computadoras. ¿Sí? También tienen ustedes como alumnos acceso a la biblioteca virtual. ¿Qué les permite con eso? Descargar cualquier libro que se vaya a trabajar a lo largo de esta primera, de esta materia, ¿no? Entonces, ustedes podrán acceder de forma virtual también ingresando en uisrael.edu.es. Van a ver una opción que dice biblioteca virtual, ponen su usuario, su contraseña y con eso tienen acceso o derecho a descargarse cualquier sección del libro que esté colocado en la plataforma, ¿no? En la biblioteca virtual, ¿sí? Recordarles lo que ya dije hace un momentito, que todas las evaluaciones serán según el cronograma. La semana 1 o el parcial 1 se lo tomará en la semana 8 y el examen final ya no será como en los otros años en la semana 16. Se ha postergado una semana adicional para que en la semana 16 de igual manera se haga el refuerzo de las semanas 9 hasta la 15 con preguntas, talleres, simulaciones como que fuera ya un examen y tengan ustedes absolutamente todo claro para que puedan rendir el examen en la semana 17 correspondiente al examen final. En caso de que fuera el caso de que ustedes se quedaran a examen supletorio, de igual manera, en el calendario que ustedes se descargan, también están las fechas en las cuales van a hacer los exámenes supletorios. De todas maneras, conforme vayamos avanzando en clases, nosotros iremos conversando y socializando cualquier directriz o información que se nos comunique de forma oportuna. ¿Sí? Las faltas que ustedes lleguen a tener se deben justificar antes de 7 días después de que hayan faltado. Es decir, alguien no vino hoy día, tiene hasta el próximo día lunes, no, día domingo para justificar la falta de asistencia. Recuerden que una vez que yo finalice la clase, ingreso al CIGE y lo que voy a hacer es registrar ya la asistencia de ustedes. Pero yo no puedo modificar esa, supongamos, alguien faltó y mañana me escribe y me dice, profe, yo no vine por tal razón. Yo no puedo justificar esa falta. Yo ingreso al CIGE y automáticamente queda registrada la falta y la asistencia de cada uno de ustedes. En caso que alguien llegue a faltar, deberá de forma inmediata ingresar al CIGE, justificar adjuntando, por ejemplo, si fue una calamidad doméstica, si estuvieron enfermos, adjuntando el certificado médico, es decir, adjuntando una evidencia que demuestre que usted efectivamente faltó por alguna calamidad o problema que haya tenido. De esa manera, el CIGE registra, envía a los coordinadores para que ellos puedan tramitar la justificación de la falta de ustedes y no se registre faltas durante todo el parcial en la herramienta CIGE. Yo tuve en el parcial anterior alumnos que lastimosamente perdieron, más no por el promedio, pero sí por faltas. El sistema automáticamente les manda un mensaje en donde dice que usted debe tener mínimo 80% de asistencia para que pueda aprobar la materia. ¿Sí? Si ustedes no tienen esa asistencia, así cumplan con los 7 puntos, que es el requisito mínimo, pierden la materia. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado, tratar de no faltar. Y en caso de que sea extremadamente necesaria la falta de ustedes, justificar de forma inmediata en el SIGE. ¿Ya? Ahora, en cuanto a exámenes atrasados, ustedes los pueden rendir máximo 8 días después, es decir, si la semana 18, 17 ya tuvimos que dar el examen y por A o B circunstancias ustedes no pudieron realizarlo, realicen breve el trámite para que les puedan autorizar el que rindan el examen de forma posterior, es decir, en otra fecha. Pero para hacer esto, ustedes deberán tomar en cuenta máximo 8 días. Pasado esa fecha no les van a permitir y perderían automáticamente la asignatura. Además de eso, ustedes deben realizar ese trámite
con un derecho de trámite que tiene un costo de $20. Eso sí, tendrán que acercarse a cancelar en la universidad para que puedan rendir el examen retrasado. ¿Sí? Las matrículas extraordinarias son hasta el 25 de abril. Personas que no pudieron matricularse tienen hasta el 25 de abril para poder hacer esta matrícula, ¿no? Y deben también justificar la falta en caso de que no consten en el SIGE. A mí me van a salir con faltas, con inasistencias, por lo tanto deberán hacer el trámite de forma personal para solicitar que se les justifique las faltas en vista de que fueron matrículas extraordinarias las que ustedes tuvieron, ¿ya? Envío de tareas y revisión cada 8 días. Yo envío una tarea y en el transcurso de 8 días ustedes tienen para enviarme la tarea. Y 8 días después yo enviaré ya la calificación de ustedes, ¿no? Entonces tenemos 8 días para que ustedes entreguen tareas y 8 días para que yo califique tareas. Bien, las rúbricas de calificación, como indicaciones generales, siempre se pide que se anexe un documento en formato PDF. Este formato debe estar, este archivo debe estar completamente claro, si es que es algún trabajo que tengan que hacerlo a computadora, o sea, una consulta. No olviden, por favor, poner la bibliografía de donde realizaron la tarea, para que yo sepa que es un trabajo completamente o correctamente referenciado, ¿sí? Si no, se puede considerar copia, entonces eso hay que evitar. También procuren ustedes, cuando se les pide hacer un ensayo, hacer un informe, recordar los formatos de un informe, por ejemplo, tema, objetivos, el contenido, conclusiones, bibliografía. De esa manera, para que ustedes puedan ir haciendo de forma correcta la tarea, ¿ya? Y cuando hagan el escaneo, cuando ya realicen el escaneo del trabajo, antes de enviar el documento, por favor, verifiquen que todas las páginas estén en un solo sentido. Me he encontrado con trabajos que está la una hoja hacia arriba, la otra a la derecha, la otra a la izquierda, entonces es bastante incómodo calificar de esa manera o arreglar el documento antes de calificar, ¿sí? Tengan cuidado con eso, revisen que esté correctamente bien escaneado para que puedan convertir en PDF y suban el archivo, ¿sí? Y también se les recomienda siempre que hagan una lectura semanal y la revisión de los videos. ¿Cuál es la sugerencia? Que ustedes vean el contenido grabado, la clase grabada, lean también enlaces, revisen los videos. Siempre hay links a videos semana 1, semana 2, semana 3 y así sucesivamente. Son videos cortos, como les decía al inicio, en donde les darán a ustedes una breve perspectiva de lo que estamos analizando y de pronto algo que a mí no me entendieron, posiblemente lo entiendan revisando esos videos. ¿Sí? Entonces es la sugerencia para que ustedes puedan aclarar de alguna manera cualquier duda que pueda existir a lo largo de la clase. ¿Sí? ¿Alguna inquietud sobre estas breves indicaciones que acabo de darles? Ya, van a ver ejercicios, por ejemplo, si es que es una consulta, ustedes lo hacen en Word, le guardan en PDF y suben el archivo, no hay problema. Pero habrá ejercicios de pronto que tengamos que hacer, se me ocurre. Bueno, en la materia de ustedes en realidad más va a ser un trabajo en computadora. ¿Por qué? Primero porque la parte teórica serán de pronto consultas que ustedes han visto, cuál es la diferencia de software libre, algún ensayo relacionado al tema visto, entonces lo pueden hacer en Word, graban el PDF y me suben el archivo con las indicaciones dadas, ¿no? Sin olvidar colocar la bibliografía, poner un criterio propio, cosas así como para que garanticen de mejor manera su calificación. Y cuando hagamos los talleres en clases, por ejemplo, desde la semana 5 que les comentaba que ya son eh, temas relacionados con la certificación IBEC, ustedes deberán trabajarlo desde la computadora y enviar lógicamente el archivo en Excel para que yo pueda calificarlo. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea teórico, la parte teórica, que será por lo general, yo creo que estas 4 semanas posiblemente, son trabajos que ustedes pueden descargar de internet, poner un criterio, guardarlo en PDF y subir. No hay problema ahí, ¿sí?
Si es que fuera el caso, por ejemplo, si van a coger la asignatura, se me ocurre matemáticas, esa materia sí necesitan hacerlo a mano, ahí sí la sugerencia sería que ustedes traten de escanear, que sea claro el escaneado, el desarrollo bastante claro, los números claros, para que no tengan problemas cuando el profesor les califique la materia. Para nuestra asignatura no vamos a tener mayor inconveniente, pues como les digo, de pronto sean trabajos que tengan que hacerlos en la computadora y deban enviarme el archivo. ¿Sí? No, fotos no, porque la plataforma está configurada en esta clase específicamente para que sean subidas como PDF. Hay muchas veces que me han enviado el trabajo por fotos. Primero, no se abren todas. Segundo, hay formatos que no son compatibles. Y tercero, muchas veces tiene demasiado brillo y no se ve y no se puede calificar. ¿Sí? Pero en la materia de ustedes, pueden hacer el trabajo en Word, lo graban como PDF y lo suben. ¿Sí? Y cuando ya veamos IBEC en la semana 5, el trabajo será netamente hojas Excel. Entonces ahí sí, ya no será formato PDF, sino el archivo que hayan hecho en Excel, ese será el que ustedes deban compartir. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud antes de empezar ya con la clase? Formatos de tareas, cuando sean tareas teóricas, algo que yo les diga, realice un ensayo, comente el video, cosas así, pueden hacerlo en Word, pero guardarlo como PDF, ¿sí? Porque debemos tratar de que no colapse mucho la plataforma y el formato PDF tiene un formato mucho más pequeño en cuanto al tamaño, ¿sí? Es más, habrán documentos en donde ustedes quieran subir por Word y el mismo mensaje que aparezca será formato no compatible, guarde su trabajo en PDF. ¿Ya? Entonces, cuando ya tienen hecho en Word, ustedes saben archivo, guardar como, y escogen la opción PDF y se convierte su documento de Word en un archivo PDF. Entonces, no es mucho problema que digamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no esté claro antes de avanzar? De igual manera, ¿no? Como les comentaba, ustedes tienen acceso a esta información que yo acabo de colocar en la plataforma en la semana 1 como directrices generales para que puedan de igual manera empezar ya a revisar y se acuerdan algún punto que no se haya visto. Por favor, me confirman si están viendo esta pantalla. Las clases, claro, ahorita, por ejemplo, esta primera clase ya está siendo grabada. Luego, así como vieron ustedes en la plataforma en la semana 1, aquí, voy a regresarme acá. ¿Ya? Bien. En esta pantallita que ustedes están viendo, ¿sí? Ahí dice actividades interactivas y yo les he colocado el video grabado de la primera clase. De igual manera, lo que estamos haciendo ahorita está siendo grabado. Esto de aquí, la clase que estamos viendo ahorita, también va a ser colgada. No sé si es que me permita colgar solamente el link o caso contrario aparecerá otro video similar a este de aquí, en donde estará la clase del día de hoy, ¿sí? Pero todas las clases van a ser grabadas. En el caso de ustedes, como somos presenciales, cuando ya hagamos el laboratorio ya en clase, lógicamente no grabaremos la clase. Sin embargo, como les he dicho, voy a tratar de grabar yo sola después la clase con la explicación que les vaya dando para que ustedes tengan referencia de ese video y lo vuelvan a revisar y no tengan problemas.
¿Sí? ¿Qué garantizo yo con eso? Que ustedes pongan atención a la clase, vayan haciendo el taller en forma conjunta y no se preocupen de pronto de tomar apuntes. Y que luego revisen nuevamente el video, tomen ahí sí apuntes y de alguna manera es una manera de estudiar dos veces y van a ir aclarando de mejor manera sus dudas o cualquier inquietud que pueda surgir. Sí, pero todas las clases van a ser grabadas, absolutamente todas las clases. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? En las clases que son a distancia, lógicamente, la clase se la da, se imparte y se graba, pero en las presenciales, como las hacemos en laboratorio, no. Sin embargo, el compromiso va a ser adjuntarles a ustedes el video de la clase para que tengan una ayuda de cierta manera, ¿ya? Bien, entonces, voy a compartirles nuevamente la diapositiva correspondiente a esta primera clase, ¿ya? Quiero que me confirmen si es que están viendo esas diapositivas para poder empezar ya con la clase. Bien, entonces, vamos a empezar nosotros ya con la asignatura aplicación de las TICs. El tema de las clases es generalidades de las TICs, ¿sí? Voy a hacer una pequeña presentación sobre mí. Ya les había dicho, mi nombre es Elizabeth Salazar Jacome. Soy ingeniera en sistemas de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Soy magíster en ingeniería de software de la misma universidad y tengo una maestría en ingeniería matemática y computación en la Universidad de La Rioja, España. Soy docente a tiempo completo en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE Latacunga. Trabajé para la Facultad de Ciencias Exactas. Fui jefe del Departamento Informático en el Colegio Militar número 13 Patria. Fui técnico de Cámara de Gesell en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi. Como pueden ver, yo trabajé siempre en La Tacunga, yo soy de La Tacunga. Sin embargo, estoy trabajando para la Universidad de Israel desde hace ya 6 meses atrás. ¿Sí? Todas las asignaturas que estoy dando actualmente son asignaturas relacionadas a la parte matemática, estadística, matemática para administración, mate financiera, investigación operativa. En esta ocasión me han puesto también la asignatura de aplicaciones TICS por el perfil informático que tengo, ¿sí? Cada una de las semanas, conforme vayamos avanzando, van a darse cuenta que se llevará de esta manera la clase, es decir, siempre van a tener el tema de clase y los objetivos del encuentro. ¿Cuáles son los objetivos para este encuentro? Analizar las distintas aplicaciones de las TICs en la sociedad, sus ventajas, determinar o diferenciar entre software y hardware. Eso es lo que veremos en esta primera clase, ¿sí? Ahora, los subtemas que veremos serán las TICs en la sociedad, el computador y sus partes y los conceptos de software y de hardware. Como les había dicho hace un momentito, esta primera clase es netamente teórica, es recordar lo que ustedes ya vieron en clase y hacer solamente una pequeña introducción de cada uno de esos temas como para que ustedes vuelvan a recordarlos, ¿sí? De igual manera, como les comenté al inicio, ya tienen cargadas estas diapositivas en la plataforma, ¿no? Semana 1, ustedes tienen ahí clase magistral, semana 1, es el mismo contenido que lo que estamos viendo ahorita en clase, ¿ya? Siempre van a ver la bibliografía recomendada, es decir, el libro en el cual vamos a ir trabajando o del cual ustedes podrían sacar información para las tareas que se envíen. Y ese enlace que está con azul es el enlace directo que ustedes pueden acceder a través de la plataforma de la biblioteca virtual, en donde con su usuario y contraseña podrán descargar el contenido del libro. ¿Sí? Entonces también tienen acceso para poder trabajar y descargarse el libro. ¿Ya? Empezamos entonces. Vamos a hablar acerca de las TICs en la sociedad. ¿Sí? Las TICs son el conjunto de tecnologías que nacen a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y la comunicación. Es decir, tecnologías están estrechamente relacionadas con la parte informática y con los canales propios de comunicación. ¿Sí? Si ustedes observan la imagen que les he puesto ahí,
todo lo que nosotros manejamos actualmente, redes sociales, cámaras web, celulares, computadoras, esos teléfonos de smartphone, todo lo que nosotros manejemos y tenga que ver con comunicación y tecnología estaría relacionado con lo que son las TICs, ¿sí? ¿Qué me permiten las TICs? Me permiten adquisición, producción, almacenamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos. Si yo ingreso alguna información en la computadora, estoy ingresando datos que luego serán procesados y me generarán una información. Cuando yo entro a una red social, ¿qué estoy viendo por lo general? Imágenes, ¿sí? Cuando yo hago una videollamada, ¿qué estoy ingresando? Imágenes y voz. De esa manera trabaja entonces las TICs en la sociedad, ¿sí? Ahora, ¿cómo contribuye las TICs en la solución de problemas? Ahí les voy a achicar un poquito para que se vea mejor, ¿ya? En la sociedad actual las tecnologías son importantes ya que sirven como medios de comunicación y podemos encontrar como principal ventaja el que tenemos mejor comunicación entre personas a larga distancia, es más rápido y por lo general abierto a todo público. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a que apareció las TICs, toda la parte informática y la comunicación que existe, ahora yo puedo comunicarme con ustedes en forma real, como que estuviéramos trabajando en clase. Puedo enviar un correo electrónico a un familiar que esté en Estados Unidos. Ya no tengo que ir al correo, esperar 8 días a que esa carta llegue y esperar nuevamente un tiempo prudente para que ellos respondan. Es inmediata, la comunicación es de forma instantánea, tanto la que tenemos ustedes y yo en este momento, como la que podría tener con un familiar en otro lado, haciendo una videollamada, enviando un correo electrónico, etcétera. ¿Sí? Esas son las bondades o las ventajas desde que aparecen las TICs en la sociedad. Ahora, si analizo también el aparecimiento de las TICs en la comunidad, estoy hablando de mi entorno mismo, es decir, en mi barrio, en mi familia, con mis amigos, en la gente que yo conozco y que está alrededor mío, ¿sí? Las TICs en una comunidad son un grupo de técnicas que se utilizan para estar mejor comunicados con el medio y la sociedad. Se entienden como un medio en el cual se está conectado a un sitio comunicativo masivo, el cual nos sirve y nos permite obtener información, de igual manera mantener una comunicación en tiempo real. ¿Qué pasa cuando yo tengo grupos de chats y yo me conecto con ellos? La comunicación es inmediata. Yo ya puedo alertar que algo está pasando en mi casa, ya existen grupos barriales en donde de alguna manera podemos ayudarnos, garantizar la seguridad de los miembros trabajando de forma conjunta. Pero para apoyarme en eso, antes, si ustedes recuerdan, de pronto había una persona encargada de hacer la vigilancia, ella se encargaba de avisar a los vecinos y hasta que todos los vecinos se levanten, pudo haber pasado algo mucho más grave. Sin embargo, con la ayuda de las TICs, yo podría trabajar de esta manera, con alarmas vecinales para alertar en caso de peligro. Esas alarmas pueden ser activadas mediante dispositivos automáticos, mediante mi mismo celular. Todo esto gracias a la tecnología. Las redes sociales como WhatsApp para alertar a la comunidad de que existe algún problema y todos los vecinos estar conectados a esa red social para estar informados, ¿sí? Y también mediante cámaras de seguridad con monitoreo de 24 horas del día, 365 días al año. Estas cámaras manejan una tecnología en donde em, a través de direcciones IP, yo puedo incluso configurarle para que desde mi celular esté monitoreando y ver qué está pasando en tiempo real a través de esa cámara. Puedo grabar esa información, me puede servir incluso como evidencia en caso de que se produzca algún robo, algún delito, y yo podría presentarlo a la fiscalía en el caso de ser necesario para que se evidencie qué sucedió, porque todo eso queda grabado. Son maneras en donde a través de las tecnologías yo puedo garantizar seguridad en mi comunidad, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
algo que no esté claro. ¿Todo está claro? Bien. Ahora, bien. Nosotros vamos a utilizar las TICs entonces para informarnos, para buscar trabajo, para estudiar, para comunicarse con amigos y familias en cualquier lugar del mundo, para ver videos, para conocer en fotos y videos lugares que no conozca, para usar las redes sociales, descargar información, fotos, videos, música, libros, software, jugar, etc. Como pueden ver, el uso de las TICs es realmente extenso. ¿Qué significa? Que ustedes pueden utilizar las TICs en cualquiera de las formas que sean necesarias, que ustedes vean convenientes y para beneficio propio. Es decir, si yo necesito descargar mi información, pues utilizo las TICs. Si quiero compartir fotos, videos, entrar a mis redes sociales, utilizo TICs. Todo lo que ustedes vean prudente se lo puede realizar a través del uso de las TICs. ¿Sí? ¿Ya? Cuando yo hablo del uso de las TICs ahora en el ámbito laboral, podemos decir que estas herramientas son elementales. Yo creo que en la época que vivimos actualmente, yo no podría realizar una actividad si no tuviera a mano las TICs. ¿Sí? Me permiten enviar documentos importantes, realizar informes, videoconferencia, incluso hago transferencias bancarias sin salir de mi casa. ¿Sí? Puedo trabajar mediante o hacer uso de la bolsa de valores, comunicarme con otras personas, etcétera. ¿Sí? El uso de las TICs para el procesamiento de la información adecuada es maravilloso. Me va a permitir tener una amplia gama de usos en el ámbito laboral de estas herramientas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a poderme comunicar de forma directa con cualquier persona, así no esté presente en la misma oficina, lo que estamos haciendo nosotros. A mí me están evaluando mis jefes, mis superiores, mediante la clase que vean grabada, en donde verán que efectivamente se dio clase, se compartió con los alumnos, se interactuó. Entonces yo estoy justificando mi trabajo mediante una conferencia virtual. Y para hacer eso necesité lógicamente usar TICs. Estoy usando la herramienta, en este caso la herramienta Zoom, para poder interactuar de forma directa con ustedes. ¿Sí? En el ámbito educativo, el uso de las TICs en el ámbito educativo puede cubrir el aprendizaje, el pensamiento crítico y las competencias de interpretación, provocando conectividad entre individuos y comunidades. Lo que vemos actualmente, mi hijo, por ejemplo, está recibiendo clases utilizando aulas virtuales. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando TICs en el ámbito educativo. No puedo estar de forma presencial en clases, sin embargo, a través del uso de plataformas, yo puedo compartir mis conocimientos, compartir actividades, socializar trabajos con mis alumnos y por lo tanto estoy haciendo uso de las herramientas TICs en el ámbito educativo. ¿Sí? El uso de herramientas ofimáticas facilita la presentación de trabajos. El que ustedes utilicen Word, Excel, PowerPoint, cualquier herramienta, permite que el trabajo sea mucho más rápido y que yo pueda presentar con mejores herramientas cualquier trabajo que esté realizando. ¿Sí? El acceso a libros digitales, en el caso de ustedes, en lo que son bibliotecas virtuales, a videos desde la plataforma que pueda descargar, que pueda facilitar el aprendizaje, todo eso me facilita mi aprendizaje en el ámbito educativo. Sí, las TIC son siglas y su significado es tecnologías de la información y comunicación.
¿sí? Lo que les decía en la primera diapositiva, ¿sí? Las TIC son tecnologías que relacionan la información y la comunicación, ¿sí? Para evitar decir tecnologías de información y comunicación, siempre se lo maneja con el término TICs, ¿sí? Y como hemos visto, tienen varios campos de aplicación, tanto en lo personal, en la sociedad, en la comunidad, en el trabajo, ahora estamos viendo en el ámbito educativo. Cada uno de ellos siempre va a tener un uso específico o una aplicación, ¿sí? Es el trabajo conjunto que yo hago entre una persona y el computador a través de técnicas informáticas, de herramientas informáticas que permitan mantener una especie de comunicación entre una persona y otra, ¿sí? ¿Qué garantiza también estas TICs en el ámbito educativo? Que cuando ustedes cogen costumbre ya de empezar a analizar videos, del que yo les diga, revisen los videos que les he adjuntado, a ustedes les va a comenzar a nacer el deseo de investigar, ¿sí? Si tienen duda de algo, si quieren saber algo más, ¿qué hacen? Buscan en Internet, el famoso canal YouTube. ¿Qué hace YouTube? Ahí existen manuales interactivos, existen clases en línea, existen documentales que a ustedes les va a permitir aclarar cualquier duda que tengan. ¿Qué hacen ustedes entonces? Fomenta el deseo de investigar. Por eso es una de las ventajas en el ámbito educativo el uso de las TICs. ¿Sí? Y el principal, el que ustedes van a utilizar a diario, el manejo de plataformas virtuales para educación a distancia, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que en educación a distancia siempre van a estar conectados a una computadora, siempre van a manejar herramientas informáticas, por lo tanto, para el ámbito educativo a nivel de educación a distancia, las TIC son fundamentales. ¿Sí? En el ámbito familiar, me permite gestionar eficientemente el tiempo libre y dinero para usos alternativos. ¿Qué significa? Que antes de pronto tenía que movilizarme a otro lado, buscar en una biblioteca, ver información de algo que yo no entendía para poderle ayudar a mi hijo. Ahora yo también puedo ingresar a la plataforma, ingresar a YouTube, ver en internet algo que no conozca, consultar, investigar y compartirlo con mi hijo. ¿Sí? ¿Qué garantizo con eso? Que el tiempo que ya no me tengo que ir a la biblioteca, yo pueda compartirlo con mi entorno familiar. ¿Sí? Las diapositivas, sí, están ya subidas. Todas las clases, antes de yo impartir la clase, estarán colocadas ya las diapositivas, ¿no? Está en un PDF llamado Clase Magistral Semana 1 en la sección que dice Enlaces a documentos. Siempre está colocada las diapositivas de la clase, ¿ya? Entonces, otra de las cosas que me garantiza las TICs en el ámbito familiar es que me permite interactuar según las necesidades de los hijos. Es decir, si él necesita conocer matemáticas, pues tendré yo de pronto, si no sé, investigar algo en Internet y compartirlo con él. Ayudarle a solventar sus dudas e inquietudes utilizando la tecnología. ¿Correcto? Puedo compartir gustos por películas, documentales y compartir en familia. Ustedes se reúnen muchas veces un fin de semana, no tengo dinero para ir al cine, pero tengo acceso a internet. Puedo poner una película en YouTube y compartir con mis hijos de forma mucho más cálida en el ámbito familiar. ¿Sí? Es necesario evitar que se convierta en el único medio de interactuar con los hijos, ya que jamás debe dejarse de dar prioridad a la tecnología que a la familia. Sí, hay que tener mucho cuidado ahí. Hemos visto escenas o fotos en donde están en una reunión familiar y nadie habla, todos están con el celular. Hay una reunión, yo qué sé, entre amigos. Nadie conversa, todos están viendo fotos en redes sociales. Eso no es correcto. Todos debemos interactuar con la tecnología, pero sin dejar que eso absorba nuestra vida diaria. A eso hace referencia, ¿no? Aquí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún aporte que ustedes quieran dar? ¿Algún otro uso de la tecnología o de las TICs? ¿Todo está claro?
Veamos entonces. Por ejemplo, Lisbeth Yaguachi me va a ayudar indicando de qué manera usted utiliza las TICs en su vida diaria. ¿Qué es lo que hace con la herramienta? Sí, active su audio y solamente nos comenta cómo usted utiliza en el día a día las tecnologías. No la escucho yo. No sé si tiene problema también con el audio. O en ese caso, escríbame en el chat cómo usted utiliza en el día a día las TICs. A ver, ¿me está escuchando Lisbeth? Bien, nos dice Lisbeth que utiliza para comunicarse con su familia porque la tiene lejos, para ver películas en familia y estar comunicados e informados. Correcto, ¿no es cierto? Son usos que yo puedo darle de forma personal a la herramienta o a la tecnología a través de diferentes herramientas que existen para tal propósito. ¿Correcto? Como conclusión, entonces, podemos decir que las TIC son herramientas que han transformado la manera radical en la que la sociedad puede acceder a la información. Esto significa que si en el pasado la información se obtenía a través de una biblioteca, un libro o un periódico, las TICs han hecho que esto sea diferente, ya que podemos acceder a la información utilizando el Internet. La base de todo esto, la parte fundamental, es el uso del Internet. Sin el Internet yo no podría hacer absolutamente nada. Así tenga computadora, si yo no tengo Internet no podría descargar mi información, ver un video, enviar un correo, realizar esta misma videoconferencia. ¿Sí? Entonces el uso del Internet se constituye la parte más fundamental en cuanto al trabajo con las TICs. ¿Sí? Y aprovechemos al máximo las bondades del Internet, pero jamás dejemos que nos separen de nuestra familia y nos absorben cosas sin importancia. Esa es una recomendación que la debemos tomar en cuenta. Bien, ahora en cambio, nos toca hablar acerca del computador y sus partes. Como les había dicho al inicio, esto es solamente recordar lo que ya hemos visto a lo largo de su vida en el colegio, lo que vemos a diario, lo que ya conocemos, ¿no? Solamente estamos haciendo un recorderis de cosas que ustedes ya conocen. Cuando yo hablo del computador y sus partes, debo primero saber qué es una computadora. Y su concepto me dice que es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirles en información útil. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo ingreso en el teclado la palabra
hola. El computador procesa dicha información. Recuerden que el computador solamente reconoce ceros y unos, lo que se llama bits. Esos bits son procesados, se convierten en información y esa información es la que yo veo en mi monitor. ¿Sí? Entonces, el computador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de una computadora? La computadora está formada por dos partes básicas. Estas son el hardware y el software. Si ustedes ven el grafiquito, el hardware es el término genérico que se le da a todos los componentes físicos de la computadora, todo lo que yo pueda tocar. Puedo tocar el mouse, puedo tocar el mainboard o la placa madre, el CPU, que no es correctamente llamado CPU, sino debería llamarse case, ya lo veremos a continuación. El monitor, el mouse, el disco duro, cualquier parte que yo pueda tocar de mi computadora se le conoce como hardware. En cambio, el software es el término que se le da a los programas que funcionan dentro de esta computadora. El sistema operativo, un antivirus, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, cualquier programa o utilitario que yo haya instalado dentro de esta computadora se le conoce como software. ¿Sí? Dos palabritas típicas que ustedes la han escuchado a diario, sin embargo deben recordar que hardware es todo lo tangible del computador y software aquello que yo no puedo ver ni tocar, solamente instalo porque son programas, herramientas o utilitarios que me servirán para que esta computadora funcione. ¿Sí? Dentro de lo que es hardware, nos dice que son los dispositivos mecánicos que conforman la computadora. ¿A qué me refiero con dispositivos mecánicos? El teclado, el mouse, los parlantes, la tarjeta mainboard, la memoria RAM, monitor, todo lo que yo necesito conectar para que esa información se procese y sea reflejada en el monitor. ¿Sí? Todos los dispositivos que intervienen en esta conexión. Bien, es cualquier parte de la computadora que se puede tocar. El hardware de una computadora consiste en dispositivos electrónicos interconectados que pueden utilizar para controlar la operación, además los datos de entrada y salida. Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta sobre lo que es hardware? Bien, entonces, avancemos, ¿no? Como ya sé entonces que hardware es la parte tangible, todos los dispositivos que forman mi computadora, voy a ir conociendo las partes de este software, es decir, perdón, de este hardware, es decir, qué conforma al hardware en sí. El primero de ellos es el llamado gabinete. Esta partecita que ustedes ven aquí afuera, ese es un gabinete, ¿sí? El gabinete es la parte externa de la computadora y dentro de este gabinete se encuentran todos los dispositivos principales. Tengo de pronto la fuente de poder, tengo el microprocesador, tengo las memorias, las tarjetas de video, tarjetas de sonido, el mainboard, el disco duro, el lector de CDs, el lector de disquetes que ya no existen, ¿no? Esto ya dejó de existir hace mucho tiempo y se sustituyó por los famosos USBs, pero todo esto de aquí está conectado dentro de este gabinete, ¿sí? Los hay de diferentes tamaños, materiales y colores. En las tablets y smartphones, estos elementos están debajo de la pantalla. Lógicamente, yo a este de aquí lo puedo desarmar, saco la tapita lateral y puedo ir viendo cada uno de sus partes y arreglarlo inclusive.
Pero en cambio, cuando ya trabajo con tablets y smartphone, es preferible que un técnico especialista en solucionar problemas meta mano porque son materiales mucho más delicados por ser más complejos, más pequeñitos y estar mucho más relacionados o agrupados entre sí por el tamaño mismo, ¿no? Por lo pequeño del dispositivo, ¿sí? Otra de las partes que conforman el hardware es el monitor, que es este gráfico que ustedes tienen aquí. Y es el principal dispositivo de salida, o llamado también interfaz de salida, que muestra datos o información al usuario. ¿Sí? También se le considera un periférico de entrada-salida, si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven en el teléfono celular. ¿Por qué le digo que no es una interfaz solamente de salida? Porque en los teléfonos yo doy clic con mi dedo, escribo con mi dedo y estoy ingresando información. Y luego se reflejará en el mismo celular, entonces se convierte en periféricos de entrada-salida específicamente para pantallas táctiles y multitáctiles. ¿Sí? Otra de las partes del hardware es el teclado y el mouse. El teclado es un dispositivo de entrada, ¿sí? Dispositivo de entrada, que está formado por teclas que tienen letras, números, símbolos y funciones. Letras tienen ustedes desde la A hasta la Z, números del 0 al 9, teclas de función del F1 al F12 y símbolos de la arroba, el numeral, el paréntesis, etc. Cada uno de ellos forma parte de este teclado. Y al presionar las teclas, la información entra al computador y se procesa dentro de ese gabinete y me presentará lógicamente información ya procesada a través del monitor. ¿Sí? También hay teclados virtuales como en las tablets y smartphones. Ustedes no ven esto de aquí, a no ser que ustedes compren un teclado externo, lo conecten al dispositivo y puedan escribir aquí. Pero en los smartphones y en las tablets, ustedes escriben de forma táctil las letritas, números, signos especiales, etcétera, cuando utilizan dispositivos de ese tipo. ¿Sí? El ratón, en cambio, el que tengo yo acá, es un dispositivo de entrada de información. Se utiliza para enviar órdenes al computador. Aquí ustedes siempre van a ver que hay dos botones, ¿no? Y por lo general tienen un botón scroll en el medio, que es el que me permite moverme hacia arriba o hacia abajo de la pantalla. El botón izquierdo permite seleccionar e ingresar y el derecho muestra opciones. Ya vamos a familiarizarnos después. Cuando, por ejemplo, trabajemos con Excel, que para activar una celda o poner una propiedad les dice clic derecho. Entonces tendrán que hacer clic derecho con el mouse y seleccionar una de las opciones. ¿Sí? Para las portátiles, tablets y smartphone, el ratón es digital y se maneja con el dedo. Ahí no aparece el famoso ratoncito, sino que ustedes deberán, a través de la manipulación táctil que ustedes hagan con el dedo, poderse desplazar por la pantalla simulando el movimiento de un ratón. La impresora es un dispositivo que se conecta al computador y permite la salida de la información. Por lo tanto, este ya es un dispositivo de salida, porque todo lo que yo haya procesado, todo lo que haya escrito en mi informe en Word o la imagen que yo capturé y coloqué en mi informe, todo eso yo puedo presentarlo impreso mediante este dispositivo de salida. ¿Sí? ¿En qué va a salir? Impreso en hojas. ¿Sí? Puedo imprimir textos, fotografías o cualquier información que haya sido procesada en mi computadora. Los parlantes también son dispositivos de salida porque se conectan al computador y me permiten sacar la información en forma de sonido. También se les conoce como altavoces. ¿Sí? Esas como partes externas, ¿no? Todo lo que ustedes ven por afuera del case o del gabinete. ¿Sí? ¿Qué ven ustedes cuando tienen una computadora? Lógicamente el case, el monitor, el teclado, el mouse, los parlantes, la impresora. Eso es lo que ustedes ven como una computadora.
pero internamente también existen otras partes que son fundamentales y es gracias a quien funciona en realidad mi computadora, ¿sí? Una de ellas, la fundamental de ellas, es el motherboard. También se le conoce como tarjeta principal, tarjeta madre o placa madre, ¿no? Es una tarjeta electrónica, la más grande dentro del gabinete y sobre la cual van montados el procesador, la memoria RAM, las tarjetas controladoras de diversos periféricos, así como los puertos. Además, permite que las partes de la computadora se comuniquen o platiquen entre sí. Cada una de estas ranuras que ustedes observan aquí en la mainboard me sirve para que yo pueda conectar mi procesador, las tarjetas RAM, cualquier dispositivo o cable que permita dar señales desde aquí que se procesa la información hacia la parte externa de mi computadora, deberá estar interconectado entre sí para que puedan comunicarse y generar información. ¿Sí? Cuando regresemos a clases, si nos permiten desarmar una computadora, pues podemos ver de forma física cada una de sus partes. Eso ya gestionaré para que nos permitan hacer una pequeña práctica y ustedes se familiaricen de forma directa con las partes internas del computador. ¿Sí? Luego tengo el procesador. Yo les decía al inicio que no es correcto decirle al gabinete o al case, no es correcto decirle CPU. ¿Por qué? Porque CPU es en realidad el procesador, unidad central de proceso. Es este chiquitito que es el que procesa la información que yo ingreso por el teclado, los convierte en bits de información, genera la información y la presenta ya procesada a través del monitor. ¿Sí? Entonces, este es el que cumple la parte fundamental, el que procesa la información y hace que esos ceros y unos se conviertan en información amigable para el usuario. ¿Sí? Este de aquí se le dice que es capaz de pensar, ¿sí? Aunque de una forma rudimentaria. ¿Por qué rudimentaria? Porque está pensando en torno al lenguaje assembler. ¿Qué significa eso? Que solamente ve ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, y todo eso lo procesa en combinaciones para generarnos la información que nosotros podemos ver. Es capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Aquí entran en juego las diversas tecnologías que se emplean en función de las diferentes generaciones de procesadores existentes. ¿Ya? Antes de pasar, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Está clara esta pequeña explicación sobre los dispositivos de... Ahorita hemos visto las partes del hardware, tanto lo externo como lo interno. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes de avanzar? Bien, entonces. Vamos a ver ahora los dispositivos, ¿sí? Sigo analizando esto como que fuera hardware, ¿no? Todavía no he visto nada de software. Miren ustedes que son dispositivos y lo que voy a hacer ahora es clasificarlos en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Entrada, aquellos que me permiten a mí ingresar datos al computador. ¿Cuáles se encuentran aquí? Tengo los teclados, tengo el ratón, tengo el escáner, tengo micrófonos, las cámaras fotográficas, cámaras de video, gamepads, guantes de realidad virtual, las gafas de realidad virtual, etc. Cualquier cosa que a mí me permita ingresar información al computador se conoce como dispositivos de entrada. ¿Sí? En cambio, los dispositivos de salida, una vez procesada la información, me presentan a mí esa información ya más clara o más amigable a través de estos dispositivos de salida. ¿Sí? ¿Cuáles son ellos? Son las pantallas, son las impresoras, son los audífonos, los plotters. Se han visto que para imprimir planos los arquitectos utilizan los plotters. Hay guantes de realidad virtual que también me permite sacar la información, gafas y cascos virtuales.
¿sí? Todos estos de aquí constituyen entonces dispositivos de salida. ¿Por qué? Porque yo puedo visualizar o escuchar la información que procesó mi computadora y me presenta a mí de forma mucho más entendible, ¿sí? Ahora hay otros dispositivos llamados también dispositivos de almacenamiento y son aquellos en donde yo puedo guardar toda la información que necesite de lo que acabo de hacer en mi computador o que quiera ingresar al computador. Por ejemplo, un CD. Puede ser que mi sistema operativo venga aquí, en este disco. Por lo tanto, será un dispositivo en donde me permita a mí instalar ese programa en mi computadora. El disco duro, ¿qué almacena aquí? Toda la información necesaria, es decir, este programa que yo instalé estará almacenado en el disco duro, ¿sí? Todo lo que yo haga como tareas en las carpetas donde yo vaya generando información, todo eso se va almacenando en este disco duro. Las tarjetas de memoria, que por lo general son de los teléfonos celulares o de las cámaras digitales, los discos o disquetes, llamados anteriormente disquetes de 3 1/4, había de 5 1/4, que eran unas cosas grandototas que ustedes jamás, me imagino, lo han visto, en mi época todavía existían. Y estos de aquí eran los primeros, llamémosle así, USBs. Aquí yo llevaba toda la información, el programa que hice, el documento que guardé, ingresaba en la computadora, abría mi archivo y presentaba mi tarea. Esto dejó de existir, ya no existen computadoras, pocas son, solamente las antiguas, que tienen un dispositivo para disquete. La mayoría vienen con dispositivos para CDs, para USBs y para tarjetas de memoria. Por lo tanto, está ya descontinuado, sin embargo, existen y es necesario que ustedes los conozcan, ¿sí? A estos de aquí entonces se les llaman dispositivos de almacenamiento. Cuando hablo de almacenamiento, yo necesito conocer las capacidades de almacenamiento que yo puedo tener, ¿sí? La memoria RAM, llamada Random Access Memory en inglés, o memoria de acceso aleatorio, es la parte que recuerda las cosas mientras está prendida la computadora. Si ustedes están trabajando en su computadora, tienen avanzado todo el documento, ya hicieron todo el informe, pero se les olvidó guardar. La computadora va a seguir recordando, escribiendo todas las palabras que ustedes ponen mientras está encendida la computadora. Si yo me olvido de guardar ese documento y se me va la luz, la memoria RAM no recuerda todo el contenido que ustedes pusieron. Han visto que en ocasiones se les pierde el archivo, se fue la luz. Al momento que ustedes prenden de nuevo la computadora, casi siempre, no siempre, ¿no? Pero casi siempre se recupera, por lo menos hasta el momento en que la memoria RAM hizo un guardado previo. Hasta ahí se recupera la información. Pero si yo no puse guardar en ningún momento, posiblemente pierdan todo lo que han hecho hasta el momento que se fue la luz. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto de aquí se guarda entonces en la memoria de almacenamiento, en la memoria RAM, pero como les digo, es una memoria aleatoria. Dura mientras esté prendido el computador. Esta memoria utiliza medidas de almacenamiento. De ellas, la más chiquita que ustedes van a ver es el byte. ¿Qué es el byte? Es la unión mínima de almacenamiento y para fines prácticos se dice que un byte tiene 8 bits. ¿Pero qué es este bit? Es la agrupación de ceros y unos que combinados van a ir formando palabras, ¿sí? Entonces, comienzo por el byte, que son 8 bits. Luego aparece el kilobyte, que es igual a 1024 bytes. El megabyte es igual a 1024 kilobytes. El gigabyte es igual a 1024 megabytes. El terabyte es igual a 1024 gigabytes. Si ven que estoy tomando el anterior, de cada uno tomo el anterior, ¿no? El petabyte es igual a 1024
terabytes. Si ustedes han escuchado hasta ahora, hasta lo que actualmente se ve, los computadores dicen, es una máquina que tiene 1 tera en memoria, ¿sí? O 1 tera en disco, por ejemplo. Almacenamiento, 1 tera en memoria es demasiado. Hay solamente en megas de pronto en memorias. Pero dice, tiene 1 tera en disco duro. Es decir, tiene 1024 gigabytes de espacio para que ustedes almacenen información. Hasta aquí creo que la mayoría pudo haber escuchado. Sin embargo, existe también el petabyte, que es igual a 1024 terabytes, el exabyte, que es igual a 1024 petabytes, el zettabyte, igual a 1024 exabyte, y por último el yottabyte, que es igual a 1024 zettabyte. Todas estas de aquí son almacenamientos o dispositivos que guardan excesivamente espacio de memoria, es demasiado. Difícilmente yo veo alguno que se llene con, si yo tuviera una máquina con yottabyte, yo puedo asegurar que tardarán de pronto años en llenarse todo el espacio de ese disco duro. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, Mary Reyes me va a decir en dónde cree que se utilizaría, por ejemplo, un computador que almacene zettabytes o yottabytes. ¿Dónde sería prudente utilizar una máquina con un almacenamiento así de extenso? Tal vez en empresas destinadas a la creación de programas de computadoras. Ya podría ser, sí. Otra empresa también podría ser, por ejemplo, una petrolera. ¿No es cierto? En empresas industriales en donde almacenan cantidad de información. Por ejemplo, las petroleras están procesando minuto a minuto el crudo, van registrando esa información. En la NASA, el yottabyte por lo general utilizan en máquinas en donde se toman información así de minuciosa y con cantidades excesivamente grandes, y aún así podríamos garantizar que no se llenaría de forma inmediata una máquina con yottabyte, ¿sí? El IES jamás, el IES, el IES es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque a más de que maneja información de todos los pacientes, es lógica la idea, ¿no? Pero imagínense, tener una máquina que almacene cantidad de datos, imposible. ¿Por qué? Porque no tendrían primero la infraestructura necesaria como para que ellos tengan una máquina con este dispositivo zettabyte. Primero porque son costosos, son muy costosos. Y segundo porque cuando yo almaceno información de este tipo, también necesito para que esto se procese de forma rápida mucha más memoria, tengo que tener una capacidad mucho más grande. Y si ustedes han visto, el IES colapsa, siempre colapsa, ¿no es cierto? Por lo general usted quiere sacar una cita y ahí le dan cita para, yo qué sé, de aquí a unos 6 meses. ¿Por qué? Porque ni siquiera almacenan de forma correcta esa información. Siempre colapsa, esa página está completamente colapsada. Se cae a diario el sistema ahí porque no tienen una infraestructura adecuada en donde se almacene de forma correcta la información. ¿Sí? Entonces, hasta el terabyte yo podría asegurarles que ustedes sí lo van a ver porque ya hay máquinas en el mercado que tienen 2 teras, 3 teras en espacio en disco duro. El petabyte, por lo general, es utilizado por las personas que se dedican, a los famosos youtubers, que dicen, necesito espacio para almacenar mis videos, para poder subir a mi canal de YouTube. Entonces necesitan más espacio y ellos sí adquieren un disco de que son costosos, ¿no? Son desde el petabyte en adelante, son discos bastante costosos y que necesitan adaptarle a su computadora específicamente para usarlos, ¿ya? Los más conocidos desde el byte al terabyte, y también existen los otros 4 últimos que, como les digo, son destinados específicamente a tareas ya mucho más fuertes, a empresas industriales, a nivel industrial, a petroleras, a la NASA, a empresas en donde se necesita realmente espacio para almacenar toda esa cantidad de información. ¿Sí?
Hasta ahí yo podría asegurar que he cubierto todo lo que tiene que ver con hardware, pero ahora necesito ver lo que es el software y decíamos que era la parte no tangible, lo que yo no podía ver en mi computador. Y si ustedes observan aquí, ¿qué tienen? Solamente programas, ¿no es cierto? Tienen Mozilla, tienen PowerPoint, Word, Chrome, Excel y así. Cualquier herramienta, cualquier aplicativo que yo le haya puesto a mi computadora se constituye como parte del software, ¿ya? Es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático, aquello que yo no puedo ver, aquello que es intangible en un sistema computacional. A eso se refiere el término software, ¿sí? ¿Qué tipos de software yo puedo tener? Software de sistemas. Estos de aquí necesito fundamentalmente para que mi computador arranque. Sin los sistemas operativos, yo no podría hacer funcionar a mi computadora. ¿Sí? Ellos son los primeritos, los que ustedes van a ver como principales, el software de sistemas. Puedo ponerle XP, que ya casi no se usa, Windows Vista, Windows 2000, Mac para las computadoras de iPhone que son específicas para diseño gráfico, Linux, si es que trabajara con sistemas libres, que ya veremos más adelante, eso ya lo veremos en la siguiente clase, pero cualquiera de estos sistemas operativos que yo utilice es la parte fundamental y básica desde donde arranca ya mis aplicativos para que mi computadora funcione o trabaje de forma adecuada, ¿ya? Existen también software de programación específicos para aquellas personas que trabajarán en diseño gráfico, serán ingenieros en sistemas, en donde aprenderán a programar compiladores, intérpretes, editores de texto y al momento de introducir una información, la computadora compila o traduce dicha información y me presentará lógicamente al ejecutar o correr un programa el resultado de lo que yo haya programado. ¿Sí? Software de programación que no tienen un usuario final, es decir, específicamente personas capacitadas para programar dicho complemento o dicho programa. ¿Ya? Software de aplicación. Son programas diseñados para facilitar tareas específicas en cualquier medio informático. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint son software de aplicación. Los videojuegos son software de aplicación. Facebook, WhatsApp, todos ellos son software de aplicación. Hacen que sea mucho más fácil mi trabajo interactivo entre el computador y el usuario. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Los videojuegos, diseños asistidos como el CAD son utilizados para personas que van a hacer luego diseño gráfico, software utilizado en telecomunicaciones, actividades o software de actividad empresarial, el mismo Moodle, el mismo EVA, el entorno virtual que estamos utilizando ahorita ustedes y yo, son aplicativos que fueron programados y desarrollados por personas específicas y que hicieron que sea mucho más fácil el que ustedes y yo nos conectemos. ¿Sí? Luego tenemos el tipo de software maliciosos o malintencionados, los famosos antivirus. ¿Qué estoy diciendo con esto? Con los antivirus. Son herramientas que a mí me permiten hacer daño a un programa, a un componente, a un archivo instalado al mismo sistema operativo, yo puedo lastimar utilizando software malicioso, también llamado malware, en donde lo que se hace es crear con fines ilícitos para obtener información privada del usuario o dañar el sistema. ¿Ya? ¿Con qué curaré este malware o estos virus? ¿De qué manera yo puedo curar a estos virus? Joshua Bravo nos va a ayudar con la respuesta.
¿Sí me escuchan? ¿Joshua me escucha? Buenas, sí la escucho, Liz. ¿Me puede repetir, por favor? Ya, por ejemplo, digo, si es que yo tengo software maliciosos llamados malware o virus, ¿con qué manera o con qué herramienta yo curo estos virus en un computador? ¿Qué Eh, necesito instalar? con un antivirus, necesariamente un Perfecto. antivirus. Ajá, Correcto. sí, Entonces, los Liz. software maliciosos o malintencionados son creados con dos propósitos. Uno, robar información del usuario, dañar sistemas operativos. Y el segundo, el fundamental, para que las personas compren los antivirus. Es decir, es un negocio, ¿no? Yo infecto mi máquina para que puedan comprar antivirus y lógicamente es ganancia para la empresa que genera dicho antivirus. De igual manera, ese antivirus debe haber sido programado lógicamente por una persona capacitada, por un programador, para que realice ese antivirus. ¿Sí? Además de estos tipos de software que hemos visto, también aparecen los software libres y software propietarios. Estos de aquí los vamos a profundizar en toda una clase que viene en la siguiente semana. Ahí sí lo vamos a estudiar uno por uno de forma mucho más minuciosa. Sin embargo, el software libre se refiere a programas que son o que se pueden utilizar, copiar, modificar y distribuirlos de forma gratuita. Yo no necesito pagar para utilizar este software, ¿sí? Por lo general, los que utilizan eh, software libre son aquellos sistemas operativos como Linux, ¿ya? Eh, Software que cualquier persona puede modificar y adecuarlo a su necesidad sin necesidad de pedir permiso a quien lo creó, se le considera dentro del grupo del software libre. ¿Ya? En cambio, el software propietario es aquellos que yo construí, que yo programé, que yo hice y que para que sea difundido necesitarán comprar mis derechos, pagarme licencia para poder instalar en más de una computadora y por lo tanto yo guardo o gano un rédito económico. No pueden ser distribuidos de forma fácil, lógicamente con la piratería, sí, ¿no? Existen programas que se bajan los cracks, lo craquean, piratean e instalan. No es correcto, pero existe, eso también lo hacen. Y ese tipo de software son software propietario en donde yo debo pagar un valor para poder adquirirlo. ¿Sí? Luego, como les digo, veremos de forma muy profunda el software libre, el software propietario, sus ventajas, sus desventajas, las diferencias que existen entre ellos, esto en la siguiente clase. ¿Ya? El software educativo, en cambio, es el que la mayoría de nosotros lo conocemos y lo utilizamos. ¿Por qué? Porque son herramientas diseñadas con la finalidad de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El Moodle, que es la herramienta virtual, el EVA que nosotros manejamos, es un software de tipo educativo. Todas estas herramientitas que vemos aquí son herramientas que me permitirán hacer encuestas en línea, evaluaciones digitales, compartir información, cursos de inglés, un montón de aplicativos educativos en donde yo puedo acceder de forma directa y sacar beneficio de su desarrollo. Algunos de ellos, que la mayoría, digámoslo así, son pagados. Yo necesito comprar este software para poderlo adquirir. Sin embargo, dependiendo de la ventaja o la bondad que tenga, pues lógicamente tendría que adquirirlo. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Está claro lo que se ha visto en esta primera clase? Bien, entonces, ahora, a continuación, ustedes van a encontrar siempre en las diapositivas que se presenten los direccionamientos a las actividades de esta primera semana. Las recomendaciones, que revisen la lectura, los videos y los sitios recomendados que se ha colocado en la plataforma en la semana 1. Revisen la videoconferencia que ya está grabada como para que puedan de pronto aclarar dudas. De igual manera, si es que nos piden que subamos esta clase grabada, igual ya la vamos a subir
en la plataforma y pueden volver a revisar lo que ya se vio en clase. Y realicen la tarea de la semana 1. ¿En qué consiste esta tarea? Lea el contenido subido a la plataforma en la sección Enlaces y Documentos. Realice una presentación de 5 aplicaciones de TICS en el Ecuador con la sociedad y 5 a nivel educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ser ustedes, utilizando PowerPoint, 5 diapositivas en donde expliquen aplicaciones de las TICs en el Ecuador y aplicaciones de las TICs a nivel de educación. Van a explicar de forma breve. De acuerdo a lo que hemos visto, van a explicar de forma breve. Si es que buscan información de Internet, no se olviden colocar la bibliografía, ¿sí? Y van a grabar la misma diapositiva, le ponen archivo, guardar como y seleccionan la opción PDF. Y ese documentito, es decir, solamente van a ver 5 diapositivas, ¿no? En esas 5 diapositivas ustedes van a explicar 5 aplicaciones de las TICs en Ecuador y 5 a nivel de la educación. ¿Sí? No, en no más de 5 diapositivas, ¿no? La última pueden destinarlo solamente a bibliografía, por ejemplo. La cuarta puede ser un criterio personal de ustedes y en las 3 primeras un poco de información que consulten. Esa información la graban y la suben a la plataforma en la sección tareas. Sí, pueden ser de redes sociales, sí, pueden hacer también de ahí, no hay problema con eso. ¿Sí? ¿Cómo van a ver ustedes o qué deben hacer constar ahí? ¿De qué manera yo voy a utilizar o qué bondades puedo utilizar de las TICs, tanto en la sociedad como en la educación? Eso es lo que quiero que hagan referencia, ¿no? La manera como yo utilice las TICs, pues lógicamente dependerán de mí. ¿Sí? Correcto, 5 de TICs en sociedad y 5 criterios sobre TICs en educación, pero no más de 5 diapositivas. ¿Sí? Únicamente voy a utilizar 5 diapositivas para distribuir de forma correcta estos criterios nada más. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda adicional a esto. De igual manera, ¿no? Mi correo electrónico está colgado en la pantalla o en la pestaña inicio, ¿sí? Ahí dice msalazar@uisrael.edu.es en caso de que quieran escribirme por cualquier duda que tengan a lo largo de esta primera semana. Las tareas serían para el próximo, hasta el día domingo, ¿no? Siempre se pone desde el lunes hasta el domingo. Tienen 8 días. Sí, las diapositivas son las que deben subir a la plataforma, correcto, pero en formato PDF, ¿no? Hacen el PowerPoint, archivo, guardar como y ya se va en PDF. ¿Sí? Entonces tienen 8 días enteros para que ustedes puedan ir haciendo la tarea. Procuren no enviar el último minuto, porque a veces me dice, yo mandé, pero se cerró la plataforma. No importa, traten de que ustedes envíen antes de la fecha, es decir, en estos días no es mucho lo que tienen que hacer, solamente, procuren solamente mantener a tiempo las clases, revisar las clases, hacer las tareas a tiempo y subirlas. ¿Ya? Adicional a esto, yo necesito un compañero de ustedes que me ayude como presidente de curso. ¿Qué voy a hacer con él? Ponerme en contacto, darle cualquier dispositivo. Supongamos un día no tengamos clases o por problemas en la plataforma no me pueda conectar a través del celular, él deberá crear un grupo de chat y adjuntarle al resto de compañeros para que pueda mantenerle informado cualquier decisión o cualquier sugerencia que se dé en la clase. No sé si entre ustedes se conocen ya y pueden decirme quién sería o quién me ayudaría en calidad de presidente de curso. ¿Alguien que me quiera ayudar como presidente de curso? Bien, entonces, mientras ustedes coordinan, le voy a pedir a
Ya, está bien. Joshua Bravo nos va a ayudar entonces como presidente, ¿ya? Entonces quisiera que por favor usted me dé su número de teléfono, escríbale aquí su numerito para yo poderle enviar luego un mensaje para que sepa que ese es mi número y usted pueda ponerse en contacto con el resto de compañeros. A ver. Correcto. Otra tarea adicional del presidente del curso va a ser el ayudarme con con el seguimiento de sílabo que se le conoce, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Ingresar al SIGE, escoger la opción seguimiento sílabo y yo voy a ir subiendo cada semana. Por ejemplo, yo voy a poner en esta clase 1, les di qué es software, qué es hardware, tipos de hardware, dispositivos de entrada, salida, se me ocurre. Y usted debe verificar que efectivamente lo que yo dije sea cierto y eso es lo que yo haya dado como clase, ¿correcto? Entonces, no se olvide de crear el grupito de WhatsApp en donde yo pueda registrarles o enviarle a través de usted cualquier indicación y podrán ustedes acceder a la información a través del comandante y cualquier comunicado yo les hago llegar. ¿Cómo verifica lo del SIGE, el seguimiento? Ingresa a a la página uisrael.edu.es, escoge la opción SIGE y ahí debe haber una parte que diga sílabo, seguimiento. Todavía no va a estar activo porque yo recién tengo que crearlo. En estos días ya usted puede entrar y ir haciendo semanalmente. No, no es necesario que haga hoy día mismo porque yo recién voy a ingresar todo lo que les haya dado. Entonces, en el transcurso de la semana usted puede ir verificando que efectivamente esto se dio. ¿Sí? Y si no, cualquier cosa ya sabe con el número ya le mando un mensajecito con mi número para que sepa que ese es mi número, usted lo grabe y podemos estar en contacto para cualquier indicación. ¿Sí? Ahora, yo tengo aquí en mi listado, en los que están matriculados, Bravo, Quijano, Joshua Moisés, Reyes Vicente, Mary Noemí, y Yaguachi Águila, Lisbeth Cristina. ¿Quién más me falta para poderle registrar aquí? Tengo también Salas Quinteros, María Fernanda, ¿sí? Que sería la persona que me falta. Le voy a registrar aquí. Ah, también tengo, a ver, ayúdenme, por ejemplo, Salas Quinteros, María Fernanda y eh, Joana Jacome, sus dos nombres y dos apellidos. El mío me Jacome. sale que estoy matriculada o que aún no. Yo no le tengo todavía en la lista, por eso es que ahorita vamos a verificar para que ver si es que está ya matriculada o poderles pedir que le habiliten a usted. Porque yo me matriculé en el SIGE y en la plataforma con las materias. Allá. Entonces a lo mejor falta actualizarse en la asistencia. Por eso mismo les tomaba ahorita lista para poder aquí registrar que ustedes vinieron y no registren falta. Pero con todo, si no aparecen en el SIGE, yo ya paso la novedad para que ellos le actualicen y no vayan registrando faltas. Ya. Ya. Listo, chicos. Entonces, eso sería, no paga, lo del pago me parece que les iban a esperar, no hay problema. Lo que sí deben estar es que deben estar registradas en la plataforma, eso sí, eso es importante. Pero yo ya coordino cualquier cosa para que no tengan después problema con la asistencia. ¿Sí? Entonces, Ya. eso sería todo por la clase de esta semana. Cualquier inquietud, cualquier duda, estaríamos a través del correo, perdón, del chat grupal. El comandante les hará llegar a ustedes cualquier indicación y cualquier duda que ustedes tengan, de igual manera, me la hacen llegar a través de él o por correo electrónico que yo siempre reviso a diario y podría darles solución de cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, la solucionamos de forma conjunta. ¿Sí? Entonces,
voy a dar por finalizada la clase porque como solamente está programada para 2 horas, ya mismo se va a cortar y necesito cerrar la clase para que pueda grabarse. Sí, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes, estaremos en contacto, esperemos ya todo se solucione y nos podamos ver personalmente para ir trabajando de forma mucho más conjunta y amena en clases. Sí, un gusto haberles conocido y nos veríamos entonces en la siguiente semana. Gracias, chicos. Hasta luego.